La brujería. Sé que es difícil que uno crea en todas estas cosas de brujas. Yo mismo, durante mucho tiempo, miraba con desconfianza y hasta con burla a las personas que contaban alguna de estas experiencias. Incluso los tachaba de gente mentirosa. Por eso, aún me cuesta mucho creer lo que nos pasó a mi esposa y a mí hace algunos años, porque el solo recordarlo se me eriza la piel. Cuando nos casamos, yo venía de una relación en unión libre que no había funcionado y que había terminado muy mal. Algunos meses después de ese rompimiento, yo conocí a Violeta en el trabajo. Empezamos a salir y me sentí muy bien con ella. No tardamos mucho tiempo en casarnos, y en ese momento pensamos que todo estaría bien. Pero su familia desde un inicio no me aceptó porque yo era un muchacho mayor que ella. Aunque después de unos meses convencimos a su mamá y a su hermano mayor para que nos dieran su bendición, y todo pareció marchar bien. Pero a los pocos días de estar viviendo juntos, Violeta empezó a enfermar. De principio no le dimos mucha importancia, pero conforme fueron pasando las semanas se fue agravando. Por fortuna teníamos seguro social. Le estuve llevando a todos los médicos especialistas y estudios de laboratorio que nos fueron indicando. Y a pesar de estar bajo medicación, llegó un punto en donde todo se agravó. Estuvo hospitalizada por casi una semana. Tuve que traérmela de vuelta a casa porque de plano los médicos no sabían qué tenía, ni mucho menos sabían qué hacer. Yo estaba devastado y tuve que hablarle a su mamá para ver si me hacía el favor de ayudarme a cuidarla unos días, para así reponer algunas horas de trabajo y buscar otros médicos. No lo dudó ni un instante y abordó el primer autobús hacia acá. Ellos eran de Puebla, de Izúcar de Matamoros. Esa misma tarde llegó con su hijo Ramón, y apenas entraron a la casa, se fueron a quedar con ella el resto de la tarde, y me dijeron que se quedarían toda la noche cuidándola. Yo aproveché para dormir un poco. Hacía semanas que no había podido pegar el ojo con todas estas preocupaciones. Entonces me acomodé en el sillón de la sala y caí como piedra. Ya pasadas las 2 de la mañana, los gritos de desesperación de mi cuñado llamándome me despertaron. Me levanté rápidamente y corrí hacia nuestra recámara. Mi suegra y Ramón trataban de sujetar a mi esposa que se agitaba sobre la cama como si tuviera una convulsión o un ataque epiléptico. Yo traté de agarrar su cabeza porque pensé que se podía morder la lengua o algo así. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que al sujetar sus mejillas entre mis manos, ella quedó inmóvil y clavó su mirada en mí. Yo sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sus ojos parecían diabólicos, de un color rojizo, y me sonreía como si se burlara de mí. Fue entonces que escuché una escalofriante voz enronquecida que me decía que me largara, que Violeta ya no estaba ahí. Yo me quedé paralizado, no entendía qué estaba pasando. Incluso pensé que lo estaba imaginando o que estaba soñando. Pero al voltear a ver a mi suegra y a mi cuñado, sus rostros estaban aterrorizados. Entonces sentí como mi esposa comenzó a morderme la mano. Jalé el brazo para zafarme y ella empezó a forcejearse con más fuerza y de manera más violenta. Le dio un manotazo a mi suegra con tal furia que la lanzó fuera de la cama. Entonces yo agarré su brazo con mis 2 manos presionándola contra la cama, pero parecía tener una fuerza sobrehumana que apenas podía sujetarla. Mi cuñado Ramón me miraba desconcertado, yo no sabía qué hacer, estábamos desesperados. Entonces mi suegra se levantó como pudo con el rostro ensangrentado, corrió a su maleta y sacó una medallita y un rosario. Se paró al lado de Ramón y empezó a rezar un Padre Nuestro mientras intentaba poner la medallita sobre la frente de mi esposa, pero fue imposible. Entonces, con una de sus manos sujetó la cabeza de Violeta y con la otra sostuvo la medalla y el rosario encima de su rostro sin dejar de rezar. Mi esposa reía de una manera tan macabra que se nos erizaba la piel, pero mi suegra siguió rezando sin importarle nada. Esto hasta que dejó de forcejear y finalmente se quedó dormida.
Aún así, mi cuñado me pidió que la sujetáramos con alguna de mis corbatas a la base de la cama. Cuando terminamos, nos tumbamos ahí mismo en la recámara para recuperar un poco el aliento. Los tres nos quedamos en silencio un buen rato tratando de recuperar las fuerzas. Ya empezaba a clarear. Fue entonces cuando mi suegra habló. Me dijo que a su hija le estaban haciendo brujería con toda la intención de dañarla, que necesitábamos llevarla a su pueblo con una bruja curandera para que le ayudara. Yo me le quedé viendo muy serio. En otro momento o en otra situación me hubiera hasta burlado de lo que me decía, pero acababa de vivirlo. Aquella mujer sobre la cama no era mi esposa, y comprendí que algo estaba dentro de ella que se le estaba llevando. Justo en ese momento, no pude evitar recordar que al regresar de nuestra luna de miel, en la puerta de nuestro departamento había varios montoncitos de polvo rojizo y amarillo a lo ancho de la entrada. Los dos nos quedamos un poco sorprendidos, pero nunca nos pasó por la cabeza que fuera algo malo. Ella traía sandalias y empujó todo ese polvo con su pie hacia un lado. Me dijo que después lo limpiaría y nos metimos a la casa. Nunca nos preocupamos por saber qué era eso o por qué lo habían puesto a nuestra puerta. Y días después empezó con las primeras calenturas y delirios. Así que esa noche, con la voz quebrada y a punto de llorar, le dije a mi suegra que hiciéramos lo necesario para curar a Violeta. Esa misma mañana preparamos las maletas con lo indispensable para irnos a Puebla. Violeta seguía dormida. Con ayuda de mi cuñado y mi suegra la subimos al carro. Por momentos abría los ojos, pero parecía estar dentro de un mal sueño. En menos de 2 horas llegamos al pueblo, pero no nos dirigimos directamente a su casa. Mi suegra me fue indicando otras calles por donde ir, hasta que finalmente paramos frente a una vieja vivienda en las afueras del pueblo. Me pidió que la acompañara, pero unos pasos antes de llegar a la puerta, me pidió que le esperara ahí. Tocó y a los pocos segundos abrió una viejecilla. Desde donde estaba no podía escuchar lo que hablaban, pero al parecer la curandera negaba con su cabeza. Entonces, sin esperarlo, vi a mi suegra ponerse de rodillas llorando y suplicando que la ayudara. Yo me acerqué, pero la viejita la levantó del brazo y alcancé a escuchar que decía que la esperaba en la noche. Mi suegra se deshizo en agradecimientos y bendiciones, dio media vuelta y regresamos al auto sin decirnos una sola palabra y nos fuimos a su casa. Apenas habíamos dejado a Violeta en la cama cuando pareció que despertaba. Al principio se nos quedó viendo a los tres muy confundida, pero de un momento a otro su rostro se volvió burlón y empezó a reírse otra vez con aquella risa macabra que me erizaba la piel. La sujetamos a la cama y entonces no pude evitarlo. La abracé fuertemente llorando desconsolado, pero entonces volví a escuchar aquella voz escabrosa al oído que me decía que me largara, que Violeta ya no estaba. Yo la apreté más fuerte y aquella voz siguió insultándome y diciéndome cosas para que me fuera. En ese momento entraron las hermanas de mi esposa. Ramón me agarró del brazo y me sacó de la recámara. Por la noche subimos a Violeta al carro. Estaba demasiado pálida y apenas respiraba. Yo sentía que se me iba. Conduje lo más rápido que pude hasta aquella vivienda afuera del pueblo. Mi suegra se adelantó para tocarle a la viejita, y entre mi cuñado y yo la metimos hasta el fondo, en una de las habitaciones de aquella casa para recostarla sobre una cama que estaba al lado de un altar sobre una vieja mesa de madera con muchas veladoras. Toda la casa tenía un aroma a incienso. Ahí estaba la viejita esperándonos frente al altar junto con otra señora, quien nos pidió, después de acostar a Violeta en la cama, que nos mantuviéramos muy atentos por cualquier cosa. Entonces, entre la viejecita y la señora la enderezaron sobre la cama y empezaron a lavar sus brazos y cuello con un líquido espeso y amarillo, mientras rezaban algo que no entendía. Entonces, la viejecilla tomó un jarro que estaba en la mesa del altar y se lo dio a beber. Casi al instante, Violeta abrió los ojos
y sin esperarlo, aventó a las dos de un manotazo. Ramón y yo nos abalanzamos sobre ella para tratar de sujetarla. La viejita se levantó muy rápido, a pesar de haber caído muy duro. Sujetó con una sola de sus manos la cabeza de Violeta y empezó a hablarle en un lenguaje raro. La otra señora se unió a esos rezos mientras presionaba una medalla sobre su pecho. Fueron unos minutos muy angustiantes. Entonces, Violeta se desplomó sobre la cama y empezó a convulsionarse durante unos segundos. Después, se quedó completamente inmóvil. En ese momento, la señora nos pidió que saliéramos de la habitación, ya que ellas continuarían solas con la curación. Ramón y mi suegra me tuvieron que sacar casi a rastras de ahí. Tras la puerta, estuvimos escuchando la risa macabra y aquella voz escabrosa muchas veces hasta el amanecer. Parecía que no terminaría esa noche, hasta que finalmente se abrió la puerta. Yo corrí hasta Violeta. Estaba acostada con los ojos abiertos, pero ya no tenía esa mirada que causaba miedo, y su voz era su tono normal. Cuando preguntó en dónde estaba, mi suegra y Ramón también corrieron a abrazarla. Yo no podía creerlo. En verdad pensé que la perdería. En ese momento, escuché que Violeta me preguntaba por qué lloraba. Yo no supe qué responderle. Pasamos unos días más en el pueblo con su familia. Ella no recordaba casi nada, solo las primeras semanas en que empezó a estar enferma y que se sentía como atrapada en una pesadilla. La curandera nos dijo que la brujería no había sido propiamente para ella y que tuviéramos mucho cuidado. Regresamos a la casa 2 semanas después de la curación. Aunque nos prometimos no volver a hablar de esto, y a pesar de que han pasado algunos años desde aquella horrible experiencia, hay ocasiones que aún tengo pesadillas aterradoras de ella postrada en la cama y me despierto con el terror de que puedan volver a hacernos daño. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.